su espíritu, su esencia, su ser, encarnados en mí. Durante 2 semanas fue simplemente esto, algo repentino que sucedió y no le dije a nadie, pero lo sentía todo el tiempo. Sus palabras eran incesantes, pasando por mi mente, simplemente hablando todo el tiempo. Y había un resplandor saliendo de mí que creo que nadie podía ver, pero yo lo sentía y lo sabía. Y me miraba en el espejo para verlo y veía el resplandor de él saliendo a través de mis ojos y alrededor de mí cuando miraba. Y fue simplemente una encarnación constante de Jesús durante esas 2 semanas. Me gustaría dar la bienvenida a Stephanie Kraft al programa. ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, Alex, ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por venir al programa. La conversación de hoy contigo. Tienes muchas cosas en marcha. Te han pasado muchas cosas en la vida. No es solo una cosa u otra, sino que todo está realmente conectado, lo que encuentro fascinante de tu historia de vida. Entonces, antes de entrar en conversaciones sobre tu trabajo actual, que es ser hipnoterapeuta de vidas entre vidas, y que has tenido muchas historias y experiencias en eso, además de ser sanador, lo que me parece fascinante es que tu historia comienza como alguien que era ateo, alguien que había rechazado por completo a Dios y a Jesús. ¿Puedes platicarme un poco acerca de qué te llevó a eso? ¿Creciste en un entorno espiritual y luego lo rechazaste? ¿O simplemente pensabas que era absurdo? ¿Qué te llevó a ese punto? Está bien, mis padres eran católicos. Nos bautizaron a nosotros, los 3 hijos, pero realmente no nos criaron con ninguna religión. Intentaron llevarnos a la iglesia, a la misa católica, pero cuando eres niño, eso es, latín. Es un idioma diferente. Es Es horrible. horrible. Sí, recuerdo estar en la iglesia pensando, o en general, teniendo esto, creo que nací con esto, donde pensé que era mitología. Y luego, al darme cuenta de que la gente realmente lo creía, me quedé como, la gente realmente cree eso. Yo pensaba que era solo un cuento y nada me resonaba. Pero no es que supiera algo, es como no había enseñanza, mi familia no tenía, nunca se mencionaba a Dios. Así que, aunque intentaron llevarnos a la iglesia cuando éramos muy pequeños, creo que pensaban que hacían lo correcto, pero ni siquiera lo sentían de verdad. Y luego lo dejaron porque mi hermana mayor se negaba a usar vestido y mi madre quería que usara vestidos cuando íbamos a la iglesia y siempre era una pelea enorme. Así que se rindieron y simplemente dejamos de ir. Y hablo de 4 años. Yo tenía como 4 o 5 años y eso fue todo. Así que tenía una sensación general de Dios, ¿verdad? Como que Dios existe, pero no tenía ninguna religión y no creía en la religión per se. Cuando tenía 10 años, una amiga mía fue asesinada desafortunadamente por su madre. Sí, acababa de pasar la noche en su casa. Cuando esto pasó, literalmente destrozó mi mundo porque a los 10 años no puedes imaginar que una madre pueda matar a su hijo. Eso es impensable. Recuerdo claramente caminar a casa desde la escuela, el momento exacto en que ocurrió este trauma en mi vida. Todo lo que creía que era cierto ya no lo era. Así que recuerdo que iba caminando a casa desde la escuela y en mi mente me dije a mí mismo, ya no voy a creer en Dios, porque si eso puede suceder, entonces definitivamente no hay Dios. Esa es la mente de un niño de 10 años. Y eso fue todo. Así que desde los 10 años, diría que era agnóstico o ateo, hasta los 29 años, cuando tuve un despertar espiritual masivo.
¿Te gustaría que profundice en ese tema? Sí, así que 19 años, un buen tiempo. Eso, todo esto es tonterías, es ridículo. Por cierto, lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso a los 10 años, porque solo puedo imaginar, porque tienes razón, a los 10 años, esa experiencia ni siquiera pasa por tu mente. Suceden cosas malas en el mundo, dependiendo de la generación en la que creciste. Tienes televisión, escuchas cosas, sabemos que suceden cosas malas en el mundo, pero el concepto de una madre matando a un hijo, incluso a tan corta edad, simplemente no se comprende. Debe haber sido completamente devastador para ti y eso te habría llevado a una crisis de fe, si se quiere. Sin duda alguna lo hizo. Quiero decir, incluso le pregunté a mi propia madre si ella me mataría, porque ahora todo es posible, ¿verdad? Entonces, mamá, ¿podemos hablar? E imaginando que probablemente cambió tu forma de reaccionar al mundo. Ahora, tu programación, el conjunto de reglas en esta etapa, influye en tus interacciones con la realidad, ¿correcto? 100%. Y tuve TEPT, es algo de lo que no hablaba porque a los 10 años no tienes el lenguaje para ello y no recibes la ayuda que necesitas. Es simplemente un hecho cuando suceden cosas así. Entonces, tenía pensamientos intrusivos sobre ella, la mamá de mi amigo, matándome. Y también tenía experiencias por la noche cuando me iba a dormir, donde estos extraterrestres entraban en mí, visión del tercer ojo. Al cerrar los ojos para dormir, me visitaban todas las noches y sentía terror. Pero ahora pienso que podría haber sido una familia espiritual tratando de consolarme, pero yo no lo sabía. Y con el tiempo deseé que se fueran y finalmente lo hicieron. Pero vivía con terror todos los días en momentos específicos, uno al irme a dormir y otro cuando imaginaba que ella venía a matarme. Y sí, destrozó por completo mi realidad, mi mundo, mi percepción del mundo, absolutamente todo. Me refugié en mi mente ante la magnitud del impacto y el trauma, incapaz de procesarlo. No lograba comprender el motivo. Y la gran incógnita que me atormentaba era, ¿por qué sucedió? Y así. Lo único que hacía era pensar, pensar, y eso cortó mi procesamiento real del trauma o el sentir y que se manifestó más adelante en mi vida. Right. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿por qué? Pero eso se desbordó hacia mi vida adulta preguntándome, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué sucede al morir? Y más. Y entonces me imagino que siendo joven adulto, las relaciones debieron ser difíciles y tal vez te protegías de tener relaciones o incluso amistades porque de nuevo todo estaba expuesto, como que en cualquier momento algo podría suceder, ese tipo de trauma. E imagina, nadie estaba cerca para ayudarte a procesar este trauma o identificarlo. Así que todo esto era tú lidiando con ello. Lo hice 110%, 100% por mi cuenta. Claro, avanzando en esto, me parece fascinante porque muchas personas pasan por traumas, especialmente de juventud, especialmente con nuestros padres. Hablaré sobre tus padres más adelante porque he escuchado las decisiones que has tomado en la vida entre vidas para elegir esta situación, pero los traumas por los que todos pasamos realmente distorsionan nuestra perspectiva sobre la humanidad, sobre nuestra realidad, lo que creemos que es posible, cuál, el potencial de peligros que hay. Es bastante fascinante. Y vivir eso desde los 10 hasta los 29, casi 2 décadas, con ese patrón de pensamiento. Entonces, ¿qué pasó? Debe haber sido algo significativo, aparte de no ser una experiencia cercana a la muerte, creo. Algo sucedió, y simplemente porque, dime si me equivoco, desde mi experiencia, el universo te daba toques en el hombro durante mucho tiempo, toques espirituales, como diciendo, oye, sé que has pasado por momentos difíciles, pero no, esto es real. No, aquí tienes un ejemplo de fe o del más allá.
Tú no querías saber nada de eso hasta que finalmente el universo insiste, insiste, susurra, susurra y luego un martillazo en la cabeza. Creo que lo que estás a punto de contar es ese martillazo en la cabeza. Sí. Así que esos toques realmente no comenzaron hasta el año 2000, cuando tenía 29 años, porque creo que mi alma simplemente me dejó. Está bien, adelante, vive, dormido. Y luego, boom, en el año 2000 fue cuando sucedió. Y entonces lo primero que pasó fue, mi amigo dijo, deberías hacerte una lectura psíquica. Y yo estaba como, ¿por qué incluso gastarías tu dinero en algo así? Es falso. Pensé que eras una mujer inteligente. ¿Qué estás? Y ella dijo, no, Stephanie, déjame prestarte mi cinta. Y en ese entonces eran cassettes. Así que el tipo lo grabó, fui a casa, lo escuché y literalmente leyó todo sobre ella, cosas que él no podría haber sabido. Así que dije, está bien, haré una cita. Entonces hice la cita con él, aunque estaba escéptica. No creía en nada. Y le dije, no voy a extenderme mucho porque te estoy poniendo a prueba, ya que no creo en esto de verdad. Pero él fue muy buena onda, sobre todo, y leyó mi corazón y mi alma de una manera que nadie más podría saber. Y me dijo, Stephanie, tú eres una sanadora y una maestra. Y resonó en mi alma y en mi corazón, porque había estado indagando profundamente en, quizás debería convertirme en acupunturista. Quiero ayudar a la gente a un nivel muy profundo. Ya lo sabía. Y cuando dijo sanadora, fue como, ding, 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 es verdad. Y entonces, porque esa lectura estaba leyendo mi corazón y mi alma en realidad, me abrió completamente. Fue el catalizador de mi despertar espiritual. O sea, me dejó asombrada. Pensé, si él puede saber cosas, entonces hay mucho más. Y esa noche, cuando intentaba dormir, no pude cerrar los ojos en toda la noche. Los tenía cerrados y todo lo que podía ver era el universo. Lo veía en mi tercer ojo, el universo entero, porque se había abierto de par en par. Y ahí estaba yo, ahora lo estaba viendo así. Fue una experiencia inolvidable, fue el catalizador de mi despertar espiritual. Y luego era el toque, toque, toque. Las cosas estaban sucediendo, pero boom, 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 boom. Ese año, en rápida sucesión, tuve problemas graves de salud. No quiero entrar en detalles porque no es realmente esencial para la historia, pero estaba enfermo. Entonces, a mi padre, de hecho, le diagnosticaron cáncer terminal. Pero algo más sucedió antes de eso, que fue un encuentro con su alma. No sé si quieres que hable de eso. Sí, ¿cómo conociste el alma de tu padre? Entonces, nadie sabía de su cáncer, él tampoco lo sabía, no pasaba nada en ese sentido. Pero un par de meses antes de su diagnóstico, durante mi sueño, y no lo llamo un sueño porque fue una experiencia espiritual, su alma estaba frente a mí y mi padre era psicólogo y estaba muy entregado a su trabajo, lo cual no le reprocho. Es fascinante. Y se dedicaba completamente a ayudar a sus pacientes y estaba muy enfocado intelectualmente, pero de alguna manera se olvidó de su familia. Así que no nos prestaba mucha atención. Estaba emocionalmente desconectado y distante. Así que estaba presente como padre y esposo de mi madre, pero no interactuaba mucho, solo trabajando todo el tiempo. En esta experiencia, su alma se encontraba justo delante de mí y sentí una ira que no sabía que tenía y salió de mí. Y sabes cómo en esas experiencias es realmente telepático, pero la ira se derramó de mí casi. Lo comparo con como un dragón escupiendo fuego porque simplemente se desbordaba. Y era una ira que no es humanamente posible.
Y le dije en eso, le dije, papá, nunca estuviste ahí para mí, nunca me tocaste, nunca me diste afecto, nunca dijiste, te amo, no hiciste nada como padre para mí, nada. Y él se quedó ahí parado, con tal inocencia en su rostro y sorpresa porque sí lo hizo y pude leerlo completamente. No, sabía que su comportamiento realmente tuviera un efecto en los demás. Eso era nuevo para él. No tenía ni idea. Simplemente vivía su vida. Quizás porque pensaba que estaba dando tanto en servicio. Ese era su papel. Genial. Felicidades para ti, pero tienes 3 hijos y una esposa. En fin, tenía tanta inocencia, tanta como... Lo siento. La inocencia era tan pura, la benevolencia era tan fuerte y sin querer hacer daño. Y cuando vi todo eso en él, fue un perdón inmediato, como un perdón de eso. No hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar. Y lo que tenemos entre nosotros es amor puro, incondicional. Y así fue. En un instante, todo se disipó. Teníamos amor incondicional entre nosotros y eso era todo. Y desperté con eso. Y 2 meses después le diagnosticaron cáncer terminal y lo dejé todo. Vivía en Denver, Colorado. Soy de Washington, D.C. Dejé todo lo más rápido que pude y me mudé a casa para cuidar de él. Así que estoy teniendo estas experiencias espirituales profundas. Estoy teniendo mi despertar y luego vuelvo a casa para cuidarlo. Él está en el proceso de la muerte, teniendo su despertar espiritual. Así que tuvimos la oportunidad de viajar juntos de esa manera durante 5 meses. Falleció 5 meses después, pero tuvimos ese tiempo juntos. Y las palabras no se dijeron. Nunca le hablé sobre mi experiencia con nuestras almas, pero la sanación que había ocurrido entre nuestras almas se manifestó en la vida, entre nosotros, donde era puro, incondicional, amor y una hermosa conexión, y no necesitábamos hablar. Pero él, amor, simplemente estaba ahí y fue. ¡Qué regalo! Es hermoso, es realmente hermoso. Me gusta escuchar tu perspectiva sobre la familia del alma, porque en el programa hablamos mucho sobre la familia del alma, pero quiero escuchar tu perspectiva al respecto y por qué elegimos los padres con los que llegamos a esta vida, porque la mayoría de la gente que escucha dirá, yo no elegí a mis padres, pero sí lo hiciste, para bien o para mal, según lo que entiendo. No fue una infancia encantadora, maravillosa, como acabas de describir con tu padre, llena de amor, apoyo y maravilla. Hubo algunos altibajos. Entonces, ¿puedes explicarles qué es una familia del alma y por qué elegiste a tu familia y el propósito de eso? Exacto, familia del alma serían almas gemelas en un grupo de almas. Como almas, nos gusta viajar juntos con estos miembros de nuestra familia del alma para aprender, enseñarnos mutuamente. Antes de encarnar, decidimos qué papel desempeñaremos y qué esperamos aprender. Así, encarnamos con estos miembros de nuestro grupo del alma. Si nuestro grupo del alma tiene 100 almas, podríamos encarnar con 4 en una vida, 6, 10 o una. Otras almas en grupos cercanos también las conocemos, pero esa es mi comprensión. No todos en tu familia son necesariamente de tu grupo del alma. Por ejemplo, mi padre sí lo es, porque una vez tuve una sesión de hipnoterapia de vida entre vidas y pregunté, ¿quién está en mi familia del alma? Y vi a mi padre, pero no necesariamente creo que mi madre lo sea. Aunque pienso que sí encarnamos juntos con estas almas para aprender. Y sí elegimos a nuestros padres porque queremos experimentar cosas que nos desafíen, que nos expandan y nos ayuden a mejorar algunos de los temas en los que estamos trabajando, ya sea el perdón o el amor incondicional o la compasión o defendernos a nosotros mismos o establecer límites.
La lista sigue. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien que está escuchando que tuvo una familia abusiva, padres abusivos, que convirtieron su vida en un infierno? ¿Cómo pude haber elegido eso para existir en esta vida? Entonces creo que ahora muchas almas están poniendo fin a los ciclos tóxicos y abusivos en las familias. Así que pienso que si alguien nace y es completamente diferente a sus padres, no es abusivo, no es tóxico, no es tan disfuncional, pero sí atraviesa ese trauma con sus padres y luego decide criar a sus hijos de manera diferente o tener un tipo de relación distinta con su pareja o con la gente en general, está poniendo fin a ese karma, a esa línea ancestral de toxicidad. Así que creo que ese es un papel que muchas personas desempeñan. Yo tuve una experiencia con el yo superior de mi madre que me mostró por qué la elegí. Es narcisista y de hecho corté todo contacto con ella hace 14 años. Pero un día, mientras conducía mi coche, fue la única vez que tuve un encuentro con su yo superior. Su yo superior simplemente se precipitó rápidamente como por la ventana del conductor. Estoy manejando y ella me visitó. Y cuando sentí que venía a mí, sentí amor de su parte por primera vez en mi vida. Y eso me hizo pensar, vaya, nunca había sentido amor de mi madre en absoluto, ni por un segundo hasta ese momento, porque fue entonces cuando lo sentí por primera vez, venía de su alma. Y solo me dijo una cosa, dijo, quería que estuvieras en tu plenitud. Entonces lo supe, ella me acosaba y tuve que defenderme y volverme fuerte y establecer límites y hablar por mí misma por cualquier razón. Quizás no lo había hecho en una vida pasada, no tengo idea, pero me dijeron una vez un sanador, porque estuve en el holocausto, en otra vida, y me dijeron que tu madre fue quien, yo fui asesinada en la cámara de gas, pero ella fue quien de alguna manera la operó y me mató. Oh, vaya, Así que, quién sabe, no tengo un recuerdo directo de ello. Tengo recuerdos de esa vida, pero no de que ella estuviera ahí, pero lo creo. Esa es otra historia. esa es otra historia. Puedo preguntarte, al crecer como acabas de decir, con una madre que en Denver te mostraba verdadero afecto y un padre que estaba distante de ti, ¿cómo procesabas? Y luego tuviste el trauma de los 10 años. ¿Cómo procesaste la infancia sin esto? Porque yo crecí en una relación bastante amorosa, una familia muy amorosa. Sí, teníamos problemas, sí, había altibajos y todo tipo de dramas que todos los padres, todas las familias tienen, pero en términos generales nunca puedo decir que no fui amado, fui amado. Así que tengo curiosidad porque estoy seguro de que otras personas que escuchan han pasado por esto. ¿Cómo procesaste? ¿Cómo funcionaste en la vida sin esto? Realmente me refugié mucho en mi mente, tratando de resolver las cosas, siendo excesivamente analítico. Y creo que eso es una respuesta al trauma. Y creo que mucha gente puede identificarse con eso. Y realmente se trataba de criarme a mí mismo. Y así que estoy contento de tener esa mente altamente analítica porque la utilizo en mi trabajo y puedo entender muy bien a las personas, pero sí, realmente se trataba de una fuerza interior, una voluntad interna para seguir adelante. Creo que tiene que ver con tu alma, alinearte verdaderamente con tu alma y simplemente superarlo y ser fuerte y elegir ser amoroso, tomando ese ejemplo y diciendo, voy a ser la persona más amorosa, comprensiva y maravillosa. Quiero decir, ya nací así. Nacemos prácticamente con nuestra personalidad y esencia del alma. Y eso es lo que siempre he sido y eso me ayudó a superarlo. Y cuando eres niño, no sabes que es disfuncional. Pensaba que tenía la mejor familia y que éramos perfectos. No fue sino hasta más tarde que me di cuenta, oh Dios, eso fue muy abusivo. De hecho, fui abusado. Pero sí, es una fuerza interior, creo, la que ayuda a la gente a superarlo y luego una determinación de hacer, bueno, de ser tu mejor versión realmente. Entonces,
En mi investigación sobre ti también tuviste una o un par de experiencias con Yeshua o Jesús como se le conoce. Me encantaría escuchar, y siempre bromeo, Jesús es el hombre más trabajador en el mundo del espectáculo, porque siempre ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Siempre está presente, hace mucho, ¿sabes? De Shiva casi nunca escuchamos tanto. De Buda apenas se oye algo así. Sí que vienen, por cierto, y los escucho en las historias de otras personas, pero en general, supongo que al estar en Occidente y criados en un país cristiano, Jesús está trabajando mucho más. Entonces, ¿cuál fue tu primera experiencia espiritual con Jesús? Es algo que dudo en decir, pero ya que estoy hablando, lo compartiré. Tuve un sueño en el que es el único sueño que sé que he tenido con mi guía espiritual. Y mi guía espiritual se me acercó y me dijo, tú eres, no. Y dijo, no, tú eres Jesús. Y yo así. Y pensé, de acuerdo, no puede haber ego en saber esto. Pero luego al despertar, pensé, está bien, déjame analizar esto. ¿Está bien? Soy un sanador, un guía. Todo en mí es amor y perdón. Está bien, lo entiendo. Estoy en el camino, he sido maltratado en el pasado, resucitado. Eso fue una novedad. Pero poco después de eso, recientemente tuve una experiencia en la que, por cierto, no creía en eso en absoluto. Entonces esto es antes del 29. De acuerdo. Con mi despertar espiritual fue un despertar espiritual, pero aún no estaba convencida de Jesús. Estaba como que, porque aún ligado a la religión. Así está, sí. Estaba como que todavía no creo en Dios. Creo en todo lo demás, menos en este tipo. Los ángeles existen, no estoy seguro de Jesús. Eso es, programación religiosa que aún tienes en la cabeza por haber sido católico. Créeme, yo también soy un católico en recuperación. Pues yo no tuve ninguna programación religiosa en esta vida, nada. Cuando digo que mis padres intentaron llevarnos a la iglesia, no recuerdo ni una palabra y no había religión en mi... Pero sabías que Jesús era parte, ni siquiera recordabas que Jesús era parte de la Iglesia Católica. Creía que era un mito. Entendido. Pero estaba unido. Toda religión es mitología, no es real. Entendido. Está bien, está bien. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo aparece Jesús? ¿Cómo sucede? Entonces, Jesús, supongo que realmente quería que creyera en Él, porque su espíritu, su esencia, su ser, se encarnaron en mí. Durante 2 semanas fue simplemente esto, algo repentino que sucedió donde no le dije a nadie, pero podía sentirlo todo el tiempo. Sus palabras eran incesantes, pasando por mi mente, simplemente hablando todo el tiempo. Y había una luminosidad saliendo de mí que creo que nadie podía ver, pero yo podía sentirla y saberla. Y me miraba al espejo para verla y veía la luminosidad de él reflejada en mis ojos y a mi alrededor cuando miraba. Y fue simplemente una encarnación constante de Jesús durante esas 2 semanas. Eso fue profundo. Fueron las experiencias. Bueno, déjame preguntarte esto. Siendo una persona tan analítica, siendo alguien de mente concreta, cuando esto comenzó a sucederte, ¿en qué momento decidiste hacer público esto? Salir del armario espiritual. Porque tenía que ver con tus amigos, colegas, incluso familiares, quien sea. Digo, de lo que estamos hablando podría vaciar una habitación. No lo menciono todos los días, ahora no lo sacas a colación en privado, pero estando aquí es un poco, pero ocurrió aproximadamente en 2007 o 6, no estoy seguro del año, 6, 7, 8, y luego estaba en este foro espiritual, privado, grupo, al que tenías que pagar membresía. Así que había un gran grupo de personas en esta comunidad espiritual y un día decidí, ¿sabes qué? Simplemente voy a escribir sobre mi experiencia.
Nunca se lo había contado a nadie. Este es un lugar seguro. Lo escribí y lo poco que te conté, eso es todo lo que tenía que decir al respecto. Y otras dos mujeres y escribieron, respondieron y dijeron que les había pasado lo mismo. Y también fue por 2 semanas. Y yo estaba, wow, sorprendida de que eso hubiera ocurrido. Y luego no fue sino hasta años después, tengo un canal de YouTube y decidí, algo me impulsó. La única manera en que hago videos es cuando mi ser superior me empuja a hablar de algo. No lo hago a menos que eso suceda. Y eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Comparte tus vivencias con Jesús. Me dije a mí misma, otros lo han hecho, los he observado hacerlo. Eso significa que está aceptado. Si yo lo hago, entonces otros pensarán, oh, ella lo hizo, está bien, para que más gente, porque mira, no soy la única, no sé, muchas personas tienen experiencias con Jesús y probablemente temen hablar de ellas, así que decidí hacer videos, los llamé mis experiencias con Jesús y eso fue, no sé, tal vez alrededor de, no sé, 2017, 2018, 2019, por ese tiempo, no recuerdo cuándo. ¿Y cómo reaccionó la gente a tu alrededor cuando se enteró de esto? Pues tengo suerte porque toda mi círculo de amigos es como yo, así que fue como, qué padre, déjame contarte sobre lo mío. Entendido. En esta etapa de la vida estás rodeado de ti mismo y de gente con una mentalidad similar, por lo que no fue tan incómodo como en tus primeros años si eso hubiera salido a la luz. Vale. También quería hablar contigo sobre la comunicación que tuviste con tu hijo antes de nacer. Hemos hablado mucho en el programa sobre las comunicaciones prenatales y las experiencias antes del nacimiento. Por cierto, ¿tienes alguna experiencia prenatal de recordar, elegir el plano del alma, el plano de la vida a tus padres, algo de eso? Y luego también hablar sobre la comunicación prenatal con tu hijo. No tengo recuerdos personales de antes de nacer. La comunicación prenatal con mi hijo sí ocurrió. Bueno, una de ellas no fue directamente a través de mí, sino a través de un sanador energético. Así que cuando estaba embarazada, estaba en casa de alguien y tenía un libro de nombres para bebés y lo revisé para, digamos, el cual le puse a mi hijo al nacer, no sé. Así que abrí el libro y ahí estaba Adonis. Y Adonis, como sabemos, dios griego significa guapo. Y me reí. Estaba sola, de hecho, en ese momento viendo el libro. Y me reí para mis adentros como sería tan ridículo si le pusiera a mi hijo Adonis. Y al día siguiente tuve una sesión con esta sanadora energética por teléfono y ella podía comunicarse con el alma de mi hijo. Así que esto era algo que había estado sucediendo y no le dije nada, solo escuchaba lo que ella decía. Y ella dijo, tu hijo, tu bebé se está riendo y dice que deberías llamarme Adonis. En ese momento me di cuenta de que el alma de mi bebé leía mis pensamientos, sabía lo que pensaba. Wow, fue impresionante. Es increíble. ¿Y a tu hijo le pusiste Adonis? Es muy guapo, eso sí. Eso es gracioso. Así que tú también tuviste una experiencia de walk-in. También, lo que dijiste sonó como si la experiencia de Jesús fuera una experiencia de walk-in. En cierto modo, también. ¿Podrías explicar qué es un walk-in y luego compartir tu experiencia, por favor? Bueno, hay un par de tipos diferentes de walk-ins. Uno de los más comunes que quizás mucha gente conozca si han oído hablar de un walk-in es que la persona quizás quiera suicidarse, está pasando por un trauma severo, quiere dejar esta vida, pero en el plano del alma se hace un acuerdo con otra alma para intercambiar. Es como, está bien, me voy a ir y tu alma va a venir, una alma distinta y habitar este cuerpo para continuar esta vida. Así que eso es un cambio de alma, un intercambio. Eso no me sucedió a mí y no había ningún trauma sucediendo en ese momento. Para mí, lo mío era del otro tipo.
donde un aspecto de tu yo superior llega para encarnarse, uno que no había estado aquí antes, y se siente como un caminante. Es un caminante porque cuando eso me sucedió no sabía que eso era lo que había pasado, pero literalmente estaba mirando a través de ojos nuevos y miraba alrededor a los humanos y en mi mente los llamaba humanos. Y sabía que no era uno de ellos porque era completamente nuevo aquí. Ese aspecto de mi alma estaba aquí y era nuevo por primera vez, observando a los humanos y simplemente diciendo, mira a todos estos humanos. Y los observaba como diferentes, extranjeros para mí. Y entonces todo cambió. Diría que mi vibración cambió a tal grado que yo cambié, pero no era tan evidente. No era que actuara diferente, sino que fue un cambio interno y comencé a leer libros espirituales como si fueran alimento, devorando libro tras libro tras libro. Así que esta fue otra capa de un enorme despertar espiritual. Mi despertar espiritual comenzó en el año 2000 y continuaba rápidamente, constante todos estos años, con experiencias impactantes que simplemente seguían ocurriendo. Así fue como sucedió esa transformación. Pero no fue una incorporación permanente, obviamente, porque he oído hablar de incorporaciones permanentes. Fue permanente. El alma con la que hablas ahora, conmigo en este momento, es la que saltó dentro. Mi ser, mi alma que ya estaba aquí, se quedó y este nuevo aspecto llegó y se integró. Está bien, es una integración, pero he escuchado historias donde como un alma simplemente se va. Correcto, y otra simplemente toma el cuerpo. Es como yo me quedo con este, si nadie lo está usando, yo me lo llevo y seguimos desde aquí. Sí, y ese es el primer ejemplo que di de lo que la gente generalmente considera un walk-in. Y eso creo es un cambio más radical, aunque el mío fue bastante grande. También bastante grande. Con toda tu experiencia como hipnoterapeuta, me encantaría escuchar tus opiniones sobre las experiencias cercanas a la muerte y por qué ocurren y el propósito de por qué suceden y simplemente tu opinión sobre ellas en general, desde todas tus experiencias espirituales y también tus vivencias, la vida entre vidas y todo ese tipo de cosas. Pues es una pregunta tan interesante, porque me dedico a la hipnoterapia de vida entre vidas y he estado investigando las SM, experiencias cercanas a la muerte, durante unos 20 años o más. Existe una superposición. Ambas exploran lo que hay al otro lado y regresan para compartirlo. Creo que en la actualidad las personas están experimentando SM, que son más públicas gracias a programas como el tuyo, y otros que les brindan una plataforma para expresarse. Es fundamental en este momento porque es una enseñanza más profunda para la humanidad sobre nosotros mismos. Y parece que los tiempos en los que vivimos están permitiendo que la conciencia la acepte, la integre y expanda nuestra percepción y ayudándonos a evolucionar espiritualmente, como personas, como almas, como humanidad. Así que creo que es tan prevalente. Por eso, pienso que estas personas se han ofrecido voluntariamente a tener estas experiencias traumáticas y profundas y regresar y compartir en servicio. Y estoy seguro de que lo saben porque si están dispuestos a hablar de ello y abiertamente, es un servicio a la humanidad. Así que realmente creo que se trata de nuestra evolución como seres humanos. Bueno, quiero decir, es un evento bastante traumático, morir en términos generales, porque ¿por qué crees que ciertas almas necesitan ese tipo de llamada de atención o necesitan esa experiencia para continuar su evolución en esta vida? Porque es prácticamente la forma más extrema de despertarte, en mi opinión. No preveo ninguna otra cosa que sea más intensa que una experiencia cercana a la muerte. Me encantaría tu opinión al respecto. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es para que estas personas regresen como maestros y guías, porque la humanidad lo necesita.
La conciencia de la humanidad está muy baja y es momento de elevarla y a través de estas enseñanzas. La gente que regresa y comparte, realmente creo que es parte del aumento de la conciencia de la humanidad y pienso que han estado dispuestos a pasar por eso para el colectivo. Así que a nivel personal, cada quien tendrá sus propias razones individuales. Será un catalizador para su vida, para la gente a su alrededor. Y luego, a nivel colectivo, porque creo que sus historias pueden despertar espiritualmente a otros. Permíteme preguntarte esto. ¿Crees que debido a las enseñanzas espirituales y maestros que han caminado sobre la tierra durante miles de años, como Jesús, Buda, Shiva, podríamos seguir con tantos diferentes maestros espirituales? Parece que ahora, sin embargo, estas pequeñas historias de experiencias cercanas a la muerte, de tus despertares espirituales, de estas historias, están actuando como muchos brazos de un maestro espiritual. Es decir, si Jesús regresara hoy, no sé qué tan difícil sería vender su mensaje en el mundo actual. Simplemente sería difícil venderlo. Pero si esas enseñanzas pudieran ser difundidas, no diluidas, sino esparcidas, a través de cientos de miles de personas, todos hablando del mismo tipo de enseñanzas desde sus perspectivas de experiencias cercanas a la muerte o despertares espirituales, cosas así, eso también está elevando la conciencia, porque cuando Jesús apareció, elevó la conciencia de la humanidad. Cuando Buda apareció, la elevó. Cuando Confucio apareció, también la elevó, al igual que otros maestros espirituales en la historia. Actualmente hay maestros espirituales entre nosotros elevando la conciencia, pero el enfoque debe ser distinto al de hace 2000 años. ¿Estás de acuerdo? Oh, estoy completamente de acuerdo. Y creo que estás tocando este punto, que estas personas que tienen SM y regresan para compartirlo, es como literalmente las enseñanzas de Jesús transmitidas por multitudes para difundir su palabra. Lo que él intentó hacer ahora un poco confuso. Eres muy amable. Soy un gran admirador de las enseñanzas de Jesús y desafortunadamente, ya sabes, se pierden en la religión. Pero aquellos de nosotros que no somos religiosos podemos abrazar realmente sus enseñanzas, sus palabras. Y ahora con la gente de las SM están difundiendo los mismos mensajes a gran escala. Viene de gente común donde es fácil asimilarlo y verdaderamente interiorizarlo. Y nadie está intentando. Bueno, Jesús tampoco lo intentó, pero nadie está tratando de subirse a un pedestal y ser un guía o un maestro. Simplemente están compartiendo experiencias personales y no están predicando nada a nadie. Y así es como tiene que surgir en el mundo de hoy. Porque como dije, si un personaje tipo Jesús apareciera en este escenario mundial, simplemente no funcionaría como lo hizo hace 2000 años. Simplemente no funcionaría, pero creo que tienes toda la razón. Estas experiencias, y por cierto, hay quienes tienen experiencias extracorpóreas, canalizadores, personas con experiencias cercanas a la muerte, mediums psíquicos, hay tantos diferentes mensajeros de este mensaje ahí fuera, que es la única manera en que puede difundirse hoy en día. Y luego hay programas como el mío y otros que están difundiéndolo porque las personas con experiencias cercanas a la muerte, a menos que tengan experiencia en marketing o una plataforma, generalmente no, solo escriben un libro y con suerte algunas personas lo leerán. Pero con YouTube, con los podcasts, con este tipo de programas, se está esparciendo a millones y millones, decenas de millones de personas, cientos de millones de personas al mes, si no es que a miles de millones de personas al mes. Y eso es muy, muy poderoso. Es poderoso y emocionante, porque lo es. ¿Compartes la opinión de que nuestra conciencia está experimentando una evolución positiva? Parece que alcanzó su punto más bajo durante la Edad Media, pero desde entonces ha ido mejorando gradualmente. Si reflexionamos sobre los últimos 100 años, el trato hacia las mujeres o la esclavitud,
era verdaderamente primitivo en comparación con la actualidad. Dentro de 100 años vamos a mirar atrás y decir lo mismo de nosotros. Ahora, ¿ustedes hacían qué con su comida? ¿Por ganancias? ¿Qué le hacían a su gente? Tenían guerras. Espero que esa sea una conversación que tengan en 100 años, en esos 500 años. También me encantaría conocer tu punto de vista. Hoy en día hay mucha locura en el mundo, al menos eso sentimos. Y esta gran conciencia, este despertar de la conciencia humana también está sucediendo porque estas conversaciones se están llevando a cabo en foros públicos, cosa que no pasaba hace 10 años. Honestamente, hace 15 años realmente no sucedía, así que algo está pasando, pero al mismo tiempo estamos teniendo guerras antiguas, de argumentos antiguos, que aún continúan y estamos teniendo guerras por territorio de nuevo y todas esas cosas que nos hacen decir, ¿en serio esto pasa? ¿Cómo concilias esas dos energías desde tu perspectiva? Es realmente complicado porque se siente tan antiguo. Como si dijeras que tener guerra ahora, en estos tiempos, parece tan ajeno y equivocado. Y debe ser eso. Hay casi una división de la conciencia en el planeta porque están sucediendo cosas de muy baja vibración. Y luego hay personas como nosotros teniendo estas conversaciones que ni siquiera podríamos imaginar. La guerra no es parte de nuestra conciencia, no tiene sentido, pero aún así está sucediendo en el mismo planeta. Así que creo que hay un enorme grupo elevando la conciencia y que la gente en la Tierra está teniendo una variedad de experiencias al nivel de donde se encuentra su conciencia. Y en muchos casos para la guerra, eso va a provocar despertares espirituales en muchos millones de personas, en esas experiencias, en esas situaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en una sesión grupal de hipnoterapia de vidas pasadas en la que participé durante una demostración, estábamos en un entrenamiento y la demostración consistió en que la mujer regresó a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, y cuando regresó, cuando cruzó al otro lado y hablaba como su alma, explicaba que el propósito era para fomentar el amor incondicional, de modo que si podías tener una experiencia tan horrorosa, entonces tu alma decidiría no volver a hacer eso y comprender la importancia del amor incondicional para cambiar la conciencia de la humanidad con el tiempo. Creo que lo hemos logrado. Hablé de una división. Siento que hay mucha humanidad que está elevando enormemente su conciencia y luego hay partes atrapadas en una conciencia más baja que aún necesitan lecciones y aprendizaje y experiencias, ya que cada alma elige su experiencia de vida. Esto es un holograma, no es un planeta estático. Es como si pudieras elegir tu realidad, en qué vas a nacer y lo que vas a vivir. Lo interesante de hoy es que realmente podemos ver, gracias al Internet y la tecnología, lo que sucede en otros lugares, pero eso ni siquiera tiene que ver con dónde estamos como alma, es algo tan ajeno. Y por eso hay tal dicotomía de experiencias en este planeta y siempre ha sido así y creo que siempre será así. Pero quizás porque todos estamos conectados en la física cuántica, existe algo llamado arrastre, que aquellos de nosotros en una frecuencia más alta estamos elevando a los demás. No se puede ver, pero está sucediendo gradualmente. Exacto. Y cada vez que una conversación como esta llega a los oídos de alguien que está listo para ella, comienza a elevar la vibración de todos, la frecuencia de todos un poco más alta y lleva a todos consigo. Absolutamente. Sí, de la misma manera que la Edad Oscura deprimió a todos, porque fue literalmente, digo, pasaste del Imperio Romano, no del Renacimiento. El Renacimiento fue en ascenso, pero pasaste del Imperio Romano y la filosofía griega y caíste hasta, Dios mío, la sangría y quemar gente y toda esa clase de locura hasta donde estamos ahora. Entonces hay un tipo de crecimiento ascendente, pero es alto.
Y en los últimos 100 años, los últimos 200 años, ha habido un crecimiento masivo, no solo en tecnología, sino también en conciencia, Quiero decir, mira los últimos 20 años. años incluso. Y parece que la aceleración es muy notable, como un chip de computadora. Desde que nací, y supongo que tú y yo somos de una época similar o cercana, lo que significaba un megabyte o kilobytes a principios de los 2000 hasta donde estamos ahora. Es impresionante la velocidad con la que crecen las computadoras y la tecnología. La IA acaba de aparecer. ¿No acabas de escuchar la palabra IA hace como 6 meses o un año? Era como si estuviera a la vuelta de la esquina. Hace un año o dos escuchaste el nombre por primera vez y ahora está realmente empezando a proliferar en todos lados. Y es una locura, es una locura. Sí, Y no va a desaparecer. oh, no va a desaparecer. Prefiero ver la inteligencia artificial como una herramienta positiva. Hacia dónde vamos es muy positiva. Como cualquier herramienta, se puede usar para construir o destruir, ¿verdad? Es igual. Una última pregunta. Quería preguntarte sobre tus experiencias con tu vida entre vidas y la terapia de vidas pasadas. Este concepto de que no hay una vida pasada, no hay una vida futura, que todas las vidas están sucediendo al mismo tiempo, lo cual es difícil para nuestros pequeños ordenadores procesar. Y si haces algo en esta vida y aprendes una lección aquí, se propaga hacia atrás, entre comillas, y se propaga hacia adelante, entre comillas. Me encantaría escuchar tus explicaciones sobre eso a la gente. Sí, creo que es difícil de explicar, pero entiendo el concepto. Me tomó un tiempo entenderlo mentalmente. Creo que al escuchar que todas las vidas son simultáneas, al principio la mente no puede procesarlo y toma tiempo conceptualizarlo. No podemos comprenderlo completamente con la mente humana debido a que vivimos en un tiempo lineal, pero podemos intentarlo. Y como el tiempo es un constructo en este planeta, parte de nuestra física, no existe fuera de este constructo o holograma o lo que sea este reino. Entonces, sabes que por las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cómo hablan de que no hay tiempo en el otro lado. Entonces, todas nuestras vidas ocurren simultáneamente, lo cual solo como la mente de Dios o nuestras almas podrían realmente comprender. Pero si los aspectos del alma entran en los cuerpos en diferentes épocas, años de la historia terrestre, todas se desarrollan al mismo tiempo. Eso significa que también no hay espacio ni tiempo, pero aquí en este campo de juego se ha creado para tener eso. Entonces es como múltiples dimensiones pueden cohabitar el espacio realmente y cualquier cosa que suceda en una vida afecta directamente a las otras. Es casi como si, pienso que una manera de explicarlo es como si tuvieras una alfombra, como una alfombra oriental que tiene muchos patrones por todos lados. Es un plano llano, pero cuando estás encima de ella, podrías decir, ok, voy a enfocarme en esa flor o voy a enfocarme en ese diamante. Y es como tu alma puede ir a ese año 1528 o voy a ir al 2024. Entonces es como desde afuera puedes simplemente entrar a este lugar donde todo existe a la vez y nuestras almas llegan a habitar, encarnar en todos estos diferentes tiempos, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. Y es extraño porque hablamos de cómo estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos evolucionando, pero también ya sucedió. Así que en cierto modo solo estamos siguiendo el curso. Simplemente estamos en el viaje, ¿verdad? Y luego, si quieres que tu cabeza explote, piensas, ¿y qué hay de las líneas de tiempo alternativas? Y cada decisión importante que tomas en la vida, no si comes con ketchup o mostaza, esa no es una gran decisión, pero ¿debería salir con esa persona? ¿Debería aceptar ese trabajo? ¿Debería mudarme a esta ciudad? Bueno, ¿qué habría pasado si no hubiera ido a esa escuela? Nunca habría conocido a esa persona. Veamos cómo se desarrolla eso. ¿Eso también es cierto? Es 100% cierto. Ahí están
Conoces líneas de tiempo paralelas, tantas que ni siquiera podemos imaginar. Por tu parte, sabes, tienes a Alex haciendo este programa, pero también a Alex, exitoso en el cine, enormemente triunfador allí. Y luego, enorme, multienorme. Soy Spielberg en otra vida, soy Spielberg, sin duda alguna, no hay. Quiero decir que realmente lo he visto con mis propios ojos. No sé si quieres que lo comparta, pero simplemente visualmente vi un universo paralelo de tu propia vida de una amiga. Ella iba a encontrarse conmigo para comer y había dos escenarios. Uno en el que su esposo conducía y se quedaba por ahí viendo escaparates mientras nosotras íbamos a comer y otra versión donde él en el último minuto dijo, no, tú toma el coche y ve por ti misma. Y eso fue lo que pasó. Yo sabía que la otra versión iba a suceder, pero en el último minuto, él dijo, sigue tú, yo simplemente me quedaré en casa. Pero cuando yo estaba manejando buscando dónde estacionarme, los vi a él y a ella, estacionados en la calle y ella se bajó y fue al restaurante. Luego yo di vueltas para estacionarme y cuando llegué y entonces, al caminar hacia el restaurante, lo vi sentado en el coche mirando su celular. Así que vi esa versión. Pero después llegué al restaurante y la versión de mi amigo que vi en el restaurante fue la que dijo, no, me quedo en casa. Tú maneja tú mismo, porque eso fue lo que ella me dijo. Al terminar de comer, caminamos hacia nuestro coche, que no estaba donde él lo había estacionado, sino en mi estacionamiento. Es donde ella también estaba estacionada. Entonces vi su versión, la vi en el otro coche, vi las realidades paralelas de dos, flujos de vida de ella. Entonces, ¿es esto un déjà vu? No, esto literalmente no. Cuando sentimos un déjà vu, es como una realidad paralela en la que piensas, Dios, ya he estado aquí antes. Dios, juro que acabo de ver que esto sucedía, o algo así. Sí, más o menos es algo así. Y mejor ni hablemos del efecto Mandela, porque eso ya es otra historia. Podría entrar en una conversación profunda. Está bien, así que no sé exactamente tu edad, pero ¿sabes quién era Ed McMahon? Sí, tengo 52 años. Está bien. Entonces, sí, ambos somos de añadas muy similares. Vale, así que sabes quién era Ed McMahon. Para todos los que nos escuchan, búsquenlo en Google. El show de la noche, Johnny Carson. Vale. Él iba a casas con un cheque gigante de la Editorial Clearing House y les daba cheques de $1 millón. Definitivamente lo hacía. Gracias, yo también lo recuerdo así, pero si vas a la página de Publishers Clearing House, dice que Ed McMahon nunca trabajó para nosotros. No es broma. Nunca trabajó para nosotros y al parecer trabajó para otra compañía de manera similar, pero nunca tuvieron comerciales de televisión o algo así. Ni siquiera sé cuál era el trato. Publisher Clearing House no tiene ningún recuerdo de eso y era Publisher Clearing House. Qué ídolo tan extraño. ¿Por qué repartían cheques de $1 millón? No tenía ningún sentido. Bueno, aquí vamos. El efecto Mandela es básicamente esto. Un universo paralelo se desarrolla de forma distinta. Sí, y si alguien quiere, he tenido físicos cuánticos en el programa hablando sobre el efecto Mandela, así que por favor busquen en mi show y encontrarán todo acerca del efecto Mandela. Ha sido un placer hablar contigo. Voy a hacerte unas preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Creo que ser auténtico, vivir de manera auténtica y en armonía con tu propia alma. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Stephanie, ¿qué consejo le darías? Le recomendaría que se exprese con más libertad y confianza. Es seguro. ¿Cómo defines a Dios o la energía cósmica? Creo que Dios o la fuente es todo el todo que es. ¿Cuál es tu concepto de amor? El amor es lo que somos y lo que somos. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? ¿Y dónde pueden conocer más sobre ti y tu increíble labor en el mundo? Mi sitio web es stephaniecraft.com. También tengo otro sitio porque hago productos y se llama Radiant Sun Botanicals. Y tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre, Stephanie Craft. ¿Tienen algún mensaje de despedida para la audiencia? Siempre sigue tu corazón, tu alma, tus pasiones y trata de ser tú, el verdadero tú.
Stephanie, muchas gracias por venir al programa y compartir tus experiencias con nosotros y por todo el trabajo que haces para elevar la conciencia del planeta. Así que te agradezco. Muchísimas gracias. Alex, Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.